Aleluya. Así te voy a invitar a que te pongas en pie y vamos a adorar al Rey. Sí, Señor, queremos adorarte en esta hora, en este tiempo, Señor, porque sabemos que tú eres el milagroso que abre caminos. Aleluya. Y aunque no podamos ver, tú estás obrando, Señor, de manera especial en nuestras vidas, en nuestra familia, Señor, en nuestros hogares. Tú estás obrando, Señor. Aleluya. Aquí estás, te
está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre, Señor, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Dice la palabra: no duerme el que te cuida, no duerme el que guarda a Israel. Aunque no lo podamos ver, Él no duerme, Él no descansa, y dice que no desfallece. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre está sobrando en nuestras vidas. Siempre está sobrando en nuestras casas. Siempre está sobrando en nuestra familia. Siempre está sobrando a favor nuestro. Siempre está sobrando para el bien nuestro. Siempre está sobrando para bendecirnos. Siempre está sobrando para levantarnos. Siempre está sobrando para restaurarnos, Dios. Sí, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Jesús. Así eres tú, milagroso. Así eres tú, poderoso. Así eres tú, victorioso. Así eres tú, majestuoso. Así eres tú, milagroso. Así eres tú, victorioso. Así eres tú. Así eres tú. Ese es el Dios que proclamamos en esta mañana. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que escuchamos, Dios. Permite, Señor, que nunca menos que eso suceda en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Esta magnífica mañana de domingo. Busque conmigo allí el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, los versos del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El texto que guiará nuestra reflexión en el día de hoy será ese. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios en esta segunda carta que le escribe, y le está hablando acerca de algunos peligros internos que estaban sucediendo, y no peligros internos dentro de la iglesia, sino peligros internos dentro del propio cristiano. Hemos hablado acerca de estas instituciones espirituales. Decíamos en esta serie, se habla mucho acerca de principados y potestades y cómo luchar contra ellos, pero no se habla tanto acerca de principios. Y cuando venimos a pensar en los principios, casi siempre la tentación que tenemos con esa mentalidad de escuela que nosotros tenemos es que los principios solamente se instruyen. La palabra de Dios nos enseña, y esta serie va a tratar de enfatizar en el hecho de que los principios divinos, los principios y promesas de Dios, más que se instruyen, se instituyen. Una cosa es instruir, y algo más allá que instruir es instituir. Nosotros estamos llamados no solamente a predicar, sino a instituir la palabra de Dios con nuestro testimonio y con nuestra insistencia, consistencia, santidad y el poder que Dios nos ha dado. Por otra parte, la serie también trata de enfatizar con que Dios, para cada una de las áreas que nosotros como seres humanos necesitamos, ha creado instituciones, y esas instituciones tienen un valor espiritual tremendo. ¿Cuál es la connotación? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la autoridad espiritual que existe en esas instituciones? Las instituciones que Dios ha creado, decíamos, es importante la educación, y Dios ha creado 3 instituciones para la educación, y decíamos esas 3 instituciones son: número 1, el matrimonio; número 2, la familia; y número 3, la iglesia. Cuando el matrimonio, la familia y la iglesia se alinean y asumen su función, fíjese lo que digo, no legal en el mundo material visible humano, sino legal en el plano espiritual. Es decir, que cuando el matrimonio asume su autoridad espiritual,
La familia asume su autoridad espiritual. La iglesia asume su autoridad espiritual. Y las tres instituciones se alinean. ¿Sabe lo que sucede? Suenan las alarmas en el infierno. El infierno se aterra. Llaman al 911, todos los demonios, colapsan las líneas celulares en el infierno. Todo el mundo llamando al 911. Porque el matrimonio se alineó con la familia y la familia se alineó con la iglesia. Cuando esas tres cosas suceden, el diablo dice: oh, Houston, we have a problem. Tenemos problema cuando esas cosas suceden. ¿Por qué? Porque cuando el matrimonio, la familia, la iglesia asume su función como una institución espiritual que Dios estableció, ¿sabe qué es lo que automáticamente se activan? Se activan los recursos que Dios ha destinado. Hay recursos para papá y mamá. Hay recursos para la familia. Hay recursos para la iglesia. Pero nos gusta muchas veces disfrutar de los recursos de Dios, pero no hablar mucho de los principios, los fundamentos, las funciones. Para que se activen los recursos de Dios, tenemos que aprender a hablar de los fundamentos, de los principios y de las funciones. Decíamos el domingo pasado, el fundamento del matrimonio es el amor, el principio es la unidad y la función es la procreación. La familia, el fundamento es el matrimonio, el principio es la sujeción y la función es la educación. La iglesia, el fundamento es el espíritu, el principio es la asignación y la función es la institución de las promesas y los principios de Dios. Cuando esas tres instituciones que Dios ha creado asumen su rol espiritual, entonces se activan los recursos de Dios. Hay algo que terminábamos diciendo el domingo pasado, hay algo que podemos probar con la palabra de Dios. Las madres y los padres tienen línea directa con Dios cuando van a orar por sus hijos. Escúchame bien lo que te voy a decir, te lo voy a repetir, el domingo pasado te lo dije. Cuando se trata de tus hijos, Dios va a escuchar al pastor, Dios va a escuchar a la maestra de escuela dominical, Dios va a escuchar a la hermana líder de un ministerio, Dios va a escuchar orar por ellos, Dios escucha a todo el mundo. Pero ¿sabes a quién Dios quiere escuchar más por tus hijos? A ti mismo. La voz de una madre, la voz de un padre clamando por sus hijos es poderosa delante de Dios. Dios está comprometido contigo. ¿Sabes por qué? Porque independientemente de los medios, las maneras, las situaciones que circundaron la procreación que tú tuviste, la procreación es un don de Dios. Dios es creador y tú como papá y mamá eres procreador. Cuando asumimos el rol y la autoridad espiritual que Dios me ha dado como procreador, como padre, como madre, pues entonces tengo que entender que hay poder en el clamor de un padre y de una madre. Hay poder en el clamor de una familia. Hay poder cuando una familia se une y clama unida. Hay poder, se activan los recursos del reino de los cielos. ¿Sabes qué recursos te hablo? Te hablo de ángeles, te hablo de gracia de Dios, te hablo de pueblo de Dios, te hablo de que la creación se alinea. Empieza a llover para que las cosas te salgan bien, o empieza a dejar de llover para que las cosas te salgan bien. Todo se activa. Dios pone en función a todas las cosas de bendecir a ese matrimonio, a esa familia, a esa iglesia, porque se ha alineado con su asignación espiritual delante de Dios. Y cuando tú te alineas con la asignación de Dios, entonces los recursos de Dios se activan. Los recursos de Dios se activan. Y que tú puedas salir de esta serie desafiado, el domingo pasado desafiado a poder decir: Señor, yo quiero alinearme. Yo quiero que verdaderamente mi matrimonio esté en función de mi familia, y mi familia esté en función del cuerpo de Cristo. Cuando esas tres cosas se alinean, todo entra en su lugar. Los recursos de Dios se activan para que verdaderamente la autoridad espiritual que Dios te ha dado sea ejecutada. Es poderoso cuando esas tres cosas suceden. Y por eso precisamente, como que el enemigo tuyo lo sabe, son las instituciones más atacadas. Son las instituciones que más ataques del diablo van a sufrir. ¿Quién? El matrimonio. ¿Quién? La familia. ¿Quién? La iglesia.
Fíjese para que vea que son tres instituciones que en la mayoría de los casos siempre hay cosas que criticarles. Siempre hay cosas que decir, siempre hay cosas que analizar, siempre hay ataques que están sucediendo en contra de esas tres instituciones, en contra del matrimonio, de la familia y de la iglesia. Y el diablo, si no va a tratar, si se da cuenta que no puede sacar de circulación a la familia, destruir tu matrimonio, destruir tu familia o destruir tu iglesia, al menos va a tratar de desalinearlas. El diablo al menos va a tratar de que hayan conflictos en la casa y de que hayan siempre problemas de la casa con la iglesia, de que hayan siempre problemas de que cómo yo voy a tratar de ver, ¿por qué no me gusta la iglesia? ¿Por qué no? Porque ya no entiendo a mis hijos, porque no soporto a mi mujer, porque no soporto a mi suegra, perdón, porque no se crea. Porque el diablo cuando no pueda destruir tu matrimonio, va a tratar de que tu matrimonio se desalinee con tu familia. O va a tratar de que tu casa se desalinee con la iglesia. Y son dos cosas en las que muchas veces, tristemente, como cristianos no estamos conscientes de eso y dejamos pasar al enemigo. Y no nos damos cuenta de que es la obra del diablo, cuando es el diablo que nos está quitando del centro, nos está quitando de lo más importante. Ahora, ¿cómo proteger el matrimonio, la familia y la iglesia? ¿Qué institución Dios ha creado? Yo te voy a decir, pastor, seguro. ¿Qué institución Dios ha creado para proteger el matrimonio, la familia y la iglesia? Son de las cosas que Dios hace. Nuestros niños acaban de tener acá una representación acerca de el hombre sabio y el hombre necio. El hombre necio que construyó su casa sobre la arena y el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. ¿Cuál fue la manera que tuvo el hombre sabio de proteger su casa? Construirla sobre la roca. ¿Quieres saber cuál es la roca? La roca no es otra que la palabra de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Dios ha instituido su palabra para proteger tu matrimonio, para proteger tu casa y para proteger la iglesia. Dios instituye su palabra y no se ha estudiado lo suficiente la palabra de Dios, el valor protector que tiene la palabra de Dios. No se ha estudiado lo suficiente. Casi siempre la palabra se ve como pura instrucción, pero no se ve como protección, cómo la palabra nos protege. Para entender cómo la palabra de Dios nos protege a nuestro matrimonio, a nuestra casa, a nuestra iglesia, tenemos que entender cómo opera el enemigo. Cómo opera el enemigo, cómo obra el enemigo. Y eso es precisamente lo que está tratando de enseñarnos la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Es ese conocimiento que proviene de la experiencia que el enemigo va a tratar de que tú ignores, o que si no ignores, tuerzas, o que si no tuerzas, entonces te rebeles en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Y muchas veces en las jóvenes generaciones, en los matrimonios, en las familias que tienen que ver con las jóvenes revelaciones, rebeldía, que se rebelen en contra del conocimiento, y no nos damos cuenta de que por eso es que perecen las generaciones, por eso perecen las instituciones que han sido creadas por Dios. Y por eso es que Pablo entonces dice lo que dice. Y ahora, a la luz de toda esta introducción, vamos a leer nuevamente el texto base de esta reflexión. 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La altivez que se levanta, la rebeldía que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué perecen estas tres instituciones? Porque hay rebeldía contra el conocimiento.
Rebeldía en contra de ¿qué? En contra de la palabra de Dios. Ahora, así opera el enemigo. Tenemos que estar conscientes. Si quieres proteger tu familia, tu matrimonio, tu iglesia, debes estar consciente cómo opera el diablo. El diablo va a tratar de que te rebeles en contra de su palabra. Si todo va muy bien, no importa las escuelas donde estén estudiando los muchachos, no importa las cosas, no importa muchas otras situaciones, y muchas veces nos entretenemos con cosas temporales y no nos damos cuenta que por atrás el diablo está sembrando rebeldía en contra de la palabra de Dios. Esa rebeldía, la mayor manifestación y la manifestación más actual es el liberalismo. ¿Qué hay si no? ¿Qué hay si no? ¿Por qué? Y Dios dice, pero ¿por qué no? Rebeldía en contra de la palabra de Dios. Así opera el enemigo, así es que opera el diablo, tratando de levantar argumentos, tratando de levantar altivez, tratando de levantar argumentos y altivez que se levantan contra la palabra de Dios, que es el fundamento de las instituciones que Dios nos ha dado. Ahora, así opera el enemigo. Vamos a ver entonces cómo opera Dios. ¿Cómo opera Dios? Por medio de la fe en su palabra. Es allí cuando nosotros entendemos y cuando decimos la rebeldía. ¿Qué es lo contrario a la rebeldía? La obediencia. Ok, yo voy a demostrarte que hasta así yo pensaba cuando estaba preparando esta reflexión. Lo contrario de la rebeldía es la obediencia. Déjame decirte, Dios me demostró lo contrario. Lo contrario de la rebeldía es la fe. Lo contrario de la rebeldía es la fe. ¿Por qué te lo voy a demostrar con la palabra de Dios? Te voy a demostrar lo que aprendí. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Alguna vez has leído ese texto? La fe es por él y el oír ¿qué? El diablo levanta rebeldía para destruir el matrimonio, la casa y la iglesia. Levanta rebeldía contra la palabra porque sabe que la palabra produce fe. Y Hebreos 11 dice que la fe produce obediencia. Cuando usted tenga chance esta tarde ahí en su casa, después que usted vaya a comer a su restaurante favorito, ahora cuando salga de la iglesia, o que vaya a comer a su bakery favorito cuando salga de la iglesia, o que le cocinen su comida favorita en su casa, o que usted se siente ahí en su lazy boy, haga la tarea, Hebreos 11. Empieza a leer Hebreos 11, no lo vamos a leer aquí porque es muy largo, pero te lo voy a resumir bien clarito. Hebreos 11 lo que está hablando es de una serie de grandes hombres de fe que dice que fulano creyó y obedeció. Creyó y obedeció. No uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, muchos ejemplos, los cuales pone Dios de que la verdadera obediencia que Dios espera no es la obediencia del miedo al infierno, porque esa es la obediencia más común que se enseña. Obedece a Dios y no te vas ¿para dónde? Para la séptima carrera. No, dice Dios, hay una mejor manera de enseñar la obediencia. ¿Sabe por qué muchas veces no hay obediencia? Porque no hay fe. Entendamos que tenemos que hacer, que no podemos esperar que nuestras generaciones obedezcan a Dios si todavía no han aprendido a creerle a Dios. Fue algo tremendo entender eso para mí. ¿Cómo yo voy a poder enseñar a mis hijos a que obedezcan a Dios si todavía no les he enseñado a que crean en Dios? Cuando enseñamos la fe, la obediencia viene solita detrás. Cuando tú quieres verdaderamente alinear tu casa con el propósito de Dios, enseña la fe y la obediencia vendrá en el paquete. Allí está el ejemplo. Un muchacho en el Nuevo Testamento, alabado, joven, alabado por Pablo y alabado por todos los que hablaron de él. Allí se hablan varias veces, se habla en el Nuevo Testamento de él. Allí está el joven Timoteo. Y cuando se habla de alabar y de verdaderamente resaltar
cara a este hombre, Pablo le está diciendo: mi hijo, estoy muy orgulloso de ti, no porque eres un hijo obediente, no, estoy orgulloso de ti por la fe no fingida que te enseñaron. ¿Quieres que haya alguien que esté orgulloso en el reino de los cielos de tus hijos? Enséñale fe. Hermanos, enseñemos la fe. Enseñemos verdaderamente la fe, porque la fe es la que lleva a obediencia. Dios crea con su palabra. Dios habla con su palabra. Dios nos deja la palabra. La palabra, dice Juan 1, que la palabra se hizo carne. Dios funciona con la palabra. ¿De dónde viene la fe? De la palabra, porque Dios opera con la palabra. Y si queremos ser cristianos que verdaderamente aprovechemos al máximo los recursos que Dios ha puesto para nosotros, tenemos que aprender a ser cristianos de palabra. A ser cristianos de palabra, cristianos fundamentados en la fe. La palabra de Dios es la que tiene todos los recursos. Allí están los fundamentos, los principios, las funciones. Por la palabra Dios instituye. Es allí donde entonces entendemos que el mejor fundamento es la palabra. Y aquí está el texto que nos predicaron nuestros niños en esta mañana. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Cualquiera que me oye, ¿qué cosa? ¿Estas qué? Es decir, que el fundamento de la prudencia, de la sabiduría, de la casa, del matrimonio, de la familia, de la iglesia, ¿cuál es? La palabra. La mejor manera de proteger el matrimonio, de proteger la familia, de proteger la iglesia, es no hacer las cosas como quiere otro que yo viva, sino yo a organizar mi vida como dice palabra de Dios. Cuidado, porque hay muchas vertientes. Hay muchas vertientes. Criterios hay muchos. Hay muchos criterios que están institucionalizados. Y por eso Pablo habla de argumentos. Hay argumentos. Todos los estilos de vida están bien fundamentados. Si usted deja a alguien explicar por qué vive como vive en contra de la palabra de Dios, y usted lo deja explicar, usted va a dar cuenta que es una gente que tiene razones para vivir así. Tiene razones para vivir así. Hay argumentos que se levantan en contra de la palabra. Entonces no esperes que cuando venga alguien a decirnos por qué vive torcidamente de acuerdo a las escrituras, va a decir una persona que dice porque me da la gana. No, es una persona que te va a decir vivo así y tengo mis razones para vivir así. Y si lo escuchas, cuidado que hasta te convence, porque hay argumentos que se levantan en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. Argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios. Por eso la mejor manera de estar protegido es decir, esas son opiniones, esas son vertientes, esas son formas de vivir, pero yo y mi casa estamos fundamentados en la palabra. Termine de leerme el texto, pastora. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? La palabra de Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo comparo con un hombre prudente al cual no se le cae la casa. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es decir, que Cristo estaba consciente de que su tiempo en esta tierra, corporalmente, iba a ser temporal. Después que Él asciende a la diestra del Padre, queda el Espíritu de Cristo en esta tierra. Él está diciendo, espérense, el fundamento de mi casa es Cristo. Y muchas veces usted escucha decir eso, y la gente que más dice eso son la gente que más vive como le da la gana.
Y Cristo te dice, no, espérate, el fundamento de tu casa no soy yo. El fundamento de esa casa son las cosas que yo dije. ¿De qué me sirve yo decir que Cristo es el fundamento de mi casa si no vivo como Él dice que viva? Es ahí donde entonces mi casa, mi matrimonio, mi iglesia es una institución espiritual fundada en la palabra de Dios. Y fíjese, yo le voy a invitar, recuerde ahora ahí en the back of your mind, ahí en la parte de atrás de sus memorias, recuerde ahí el texto de los dos fundamentos: el hombre sabio, el hombre necio, el que edificó su casa sobre la roca y nunca cayó, el que edificó su casa sobre la arena y se cayó. Y ahora te voy a recordar el Salmo 127:1 que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Viste la conexión? Si no es Dios el que edifica, se cae la casa. Si no es Dios el que protege, destruyen la casa. Ahora, ¿cómo nos protege la palabra de Dios? Y vamos a hablar acerca de 4 formas en las que la palabra de Dios, la palabra de Dios nos protege. La palabra de Dios nos protege, número 1, porque hay algo que se llama el tiempo de Dios. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice: el pueblo sin profecía, es decir, sin palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? El pueblo sin profecía, ¿alguien recuerda qué dice? Se desenfrena. ¿Sabes qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios evita el desenfreno. Por eso el profeta dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Cuál es el desenfreno? Cuando yo quiero adelantarme. La palabra de Dios es la que te va a sincronizar con el tiempo de Dios. ¿Cuántos han tenido experiencias que han llevado tiempo pidiéndole a Dios cosas? Tiempo pidiéndole a Dios cosas. No fue ayer, no será mañana, será el día que Dios quiere recibirlo. Porque hay algo que se llama el kairos de Dios. Hay algo que se llama el tiempo de Dios. Cuando llega el tiempo de Dios. Y sabes el primer efecto de cómo la palabra de Dios nos protege. La palabra de Dios nos protege para que no vayamos ni más rápido de lo que debemos por la vida, ni más despacio de lo que debemos por la vida. Que nos movamos en el tiempo de Dios. El pueblo sin palabra se desenfrena. Cuando Dios dice ahora, no hay quien diga todavía. A ver, te lo voy a decir de nuevo. Cuando Dios dice ahora, no hay quien diga todavía. Puedo pedir a Dios y puedo andar entonces pedir, pero acompañar mi oración de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios me va a ayudar a que mis decisiones estén sincronizadas en tiempo con el tiempo de Dios. Y entonces no me desespero. Porque cuando pido y me desespero, quiero decir que todavía tengo que sincronizarme. ¿De dónde viene la fe que me hace falta para esperar? De la palabra de Dios. Número 2, la palabra de Dios no solamente te sincroniza con el tiempo de Dios, sino que la palabra de Dios te ubica ¿dónde? En el lugar de Dios. Allí está Daniel, un joven pues de lo más sabio de los israelitas. Cuando vinieron los asirios vinieron los babilonios a tomar Israel, de los primeros que se llevaron para Babilonia fue este hombre, fue este muchacho. Lo llevaron para allá y fue un proceso para Daniel entender cuál era el lugar que Dios tenía para él. Había un entendimiento de que él podía decir: pues yo soy sabio y no hay nada más sabio que estar aquí en Israel y que los israelitas pues escuchen mi sabiduría. Dios tenía para Daniel un lugar
Y no desistió, movió reino, movió imperio, hubo hasta invasiones, hubo muchas cosas, con tal de Dios poner a este hombre de Dios en su lugar. ¿Sabes cuánto Dios está dispuesto a hacer con tal de ponerte donde Él te quiere poner? Y todavía vivimos muchas veces quejándonos de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Cuando nosotros estamos fundamentados en la palabra de Dios, Dios va a mover reinos, leyes, constituciones. Dios va a cambiar y Dios va a hacer lo que tenga que hacer con tal de ponerte donde Él quiere. Ese jefe que te cae mal, ese jefe que no te quiere dar el aumento, ese jefe que... Mira, si Dios quiere, mañana se va el jefe y te quedas tú. Dime si alguna vez lo has vivido para verlo. Porque cuando tú estás fundamentado en la palabra de Dios, Dios te pone en su lugar. Dios te pone, te ubica en su lugar. Número 3, la palabra te capacita para ejercer la función que Dios te ha asignado. Hay un profeta en el Antiguo Testamento. A ver si me dicen el nombre, que el primero le venga el nombre me lo dice. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que Dios le dijo, me hace falta que hagas esto. Y que él dijo, de eso nada. Yo ir a visitar Endover con felicidad. No, hombre, no, con lo mal que me cae. ¿Quién era? Jonás. Dios le dijo que fuera y que le predicara el arrepentimiento y la salvación a aquella gente que él los quería ver 4 metros bajo tierra. Pero esa era la función que tenía Dios para él. Cuidado, porque muchas veces la función que Dios tiene para ti es la que menos le gusta a tu orgullo. La función que Dios tiene para ti muchas veces es la que menos te va a gustar para ti. Pero te queda en una noticia: si conoces la historia de Jonás, te vas a dar cuenta. Toca al que está a tu lado y dile, quieras o no quieras, vas a terminar haciendo lo que Dios te dijo que hagas. Toca al que está al lado tuyo, mira, no pierdas más tiempo. No pierdas más tiempo, porque vas a terminar haciendo lo que Dios te llamó. La palabra de Dios te va a capacitar para hacer no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Jonás? ¿Qué fue lo que Dios le dio a Jonás? Dios le dio a Jonás una palabra. Una palabra. ¿Dónde yo puedo encontrar la palabra? En la palabra. Y número 4. La palabra de Dios te otorga, ¿qué cosa? Los recursos de Dios. Y escúchame, porque muchas veces pensamos los recursos de Dios y digo, wow, voy a orar, yo quiero sincronizarme con la palabra, porque yo quiero un Maserati como el de alguien que yo conozco. Los recursos de Dios. Los recursos de Dios. Y muchas veces pensamos que los recursos de Dios es lo que el hombre llama los recursos. Sí, gloria a Dios, los carros buenos, el dinero, las cuentas de banco, las posesiones, todas esas cosas son bendición de Dios y Dios quiere dársela al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no te confundas, porque muchas veces los recursos de Dios los tienes tan cerca que no los ves. Te voy a hablar de un hombre en el Antiguo Testamento, el cual el Señor lo llamó a una labor no tan fácil y le dijo, ¿y cómo lo voy a hacer? Tú me estás pidiendo que yo regrese a donde me están persiguiendo para matarme. Me estás pidiendo que regrese a Egipto a liberar al pueblo. Y ya sabes de quién te estoy hablando de Moisés. Te pido que regrese. Ahora que yo quiero que tú me digas cómo yo voy a hacer eso. Y quizás Moisés se quedó esperando. Digo, no, tranquilo, abre los ojos. Vas a ver el ejército de ángeles y de carros, y vas a ver las armas más sofisticadas de la época, y vas a ver no sé cuántas cosas. Pero no, ¿sabes lo que le dijo Dios a Moisés? Enséñame lo que tienes en tu mano. La guitarra, el timón.
¿Qué tienes en tu mano? A ver. Tócala que está al lado tuyo. ¿Qué tienes en tu mano? Con eso que tienes en tu mano, Dios te va a usar. Muchas veces queremos vivir pidiendo recursos estratosféricos cuando no nos damos cuenta que los recursos ya no los dio Dios. Porque es más poderosa una vara ungida que un ejército perdido. Es más poderosa una vara ungida que un ejército perdido en el pecado. Entonces no te preocupes porque tú puedas pensar lo que tienes en tus manos. Preocúpate porque lo que tú tienes en tus manos esté ungido por Dios. Esté ungido por Dios. Te voy a hablar de 7 consejos y con esto termino. 7 consejos para proteger tu casa con la palabra de Dios. 7 consejos para proteger tu casa con la palabra de Dios. Número 1, ¿cuál es? Instruye la palabra. ¿Sabe qué se trata de instruir? Enseña la palabra. Toma tiempo para enseñar a tus hijos, para enseñar a tu familia el amor por la palabra de Dios. Espérate, te voy a decir, toma tiempo para enseñarle a tu familia el conocimiento de la palabra de Dios. Conocimiento de la palabra de Dios. ¿Tienen iPads? Descárgale juegos bíblicos. Y sabes que con el iPad lo van a tener. Secciones de que tengan juegos, y juegos muy interesantes, muy importantes, muy bendecidos. Pero instruye la palabra. Yes. Reunirse, el altar familiar, levantar un altar en la casa. La hora la pones tú cuando más convenga. Instruye la palabra. Número 2, instituye la palabra. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia entre instruir la palabra e instituir la palabra la marca un padre, la marca una madre, la marca un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque ayer mandamos: maestra Mayra, maestra Yelinda, ocúpense de los niños, instruyanlos. Allá va eso. No, no, porque Dios quiere que tú te cerciores. Double check. Cerciórate de que eso que están instruyendo lo están instituyendo. Y la maestra Mayra y Yelinda no van a estar cuando tú veas los hijos, cuando tú veas tu familia. Cerciórate, mujer, toca a tu marido y dile: van para ti, prepárate que van para ti ahora. Cerciórate, mujer, que tu marido está aprendiendo los sermones del pastor. Cuando lo veas que ve en su teléfono, toca ahora, marido, toca ahora a tu mujer y van para ti ahora. Marido, cerciórate de que tu mujer no solamente está siendo instruida con la palabra, sino que la palabra de Dios está siendo instituida en ella cuando veas la ropa que se compra. Por eso no solamente instruye, sino que instituye la palabra. En otra palabra, instrúyela. Pero número 2, cerciórate de que se practique. Cerciórate de que esté instituida. Cerciórate de que la palabra sea estilo de vida, de que la palabra sea un carácter. Número 3. Miren lo que está ahí atrás. Si ustedes ven lo que está ahí atrás, esas cajas blancas que están ahí atrás, cintas. Allá, no le estoy dando propaganda a nadie, por supuesto. No estoy recibiendo ningún tipo de bonus de cintas por darle propaganda. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es eso? First aid. Primeros auxilios. ¿Sabes qué es lo que te aconsejan donde quiera que tú llegues? Uno de los consejos, la gente que son sabias, donde quiera que tú llegues, cerciórate de dónde están los primeros auxilios. En otras palabras, haz de la palabra de Dios el centro de tu casa. El centro de tu casa. Espérate, tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde vamos a consultarla?
en la palabra. Espérate, hay un problema. ¿Dónde vamos a buscar la solución? En la palabra. Espérate, ¿dónde vamos a encontrar dirección para estas decisiones? ¿Qué vamos a hacer? Estos desafíos que se nos han puesto. ¿Dónde yo encuentro las curitas? ¿Dónde encuentro el alcohol para sanarme? ¿Dónde encuentro lo que me va a mantener con vida en medio de la presión del día a día? La palabra. ¿A dónde recurro mis instintos a la hora de reaccionar para solucionar una cosa? ¿A dónde me llevan? A la palabra. Eso es que la palabra esté en el centro. Que la palabra esté en el centro es que el instinto más incondicionado, el instinto más inconsciente tuyo siempre sea la palabra de Dios. La palabra de Dios. Número 4. Haz de tu palabra el eje de tus relaciones. Y aquí te va la diferencia. El eje de tus relaciones. La palabra de Dios es la que te va a mantener alineado. Te va a mantener alineado. ¿Qué es lo que hace el eje? Cuando usted toma todas las ruedas y las pone en un mismo eje, las ruedas están ¿cómo? Alineadas. Todo gira alrededor de. Es decir que los intereses de mi matrimonio no entren en conflicto con los intereses de mi familia. No entren en conflicto con los intereses de mi iglesia. Porque estemos alineados. Suenan las alarmas. Problema ahí. Hay problema cuando los intereses de la casa no están alineados con los intereses del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes quién es quien único hace eso? La palabra de Dios. La palabra nos alinea. Número 5. Escucha la profecía. Ay, ya llegó el pentecostal ya. Ay, ya llegó. Ya esto se puso medio pentecostal. Ya esto no me está gustando. ¿Qué es eso de profecía? Déjame decirte, te lo voy a repetir lo que dije al inicio. El pueblo sin profecía, ¿qué es lo que sucede? Se desenfrena. Ayer compartíamos como una familia y compartíamos cómo en diversos momentos y movimientos que Dios ha traído a nuestras vidas, Dios ha traído a nosotros profetas. ¿Cuántos creen que en el siglo XXI hay profetas todavía? Dios ha traído profetas que nos han dicho: ni sueñes, ni te vistas que no vas. Que nos han dicho: prepárate que te vas. Que nos han dicho: así dice Dios. Porque Dios habla por medio de sus siervos todavía. Hay palabra de Dios que Dios habla por medio de sus siervos aún en la actualidad. Y fíjate que la palabra de Dios va a ser la medida. Si hay alguien que viene a decirte algo que está fuera de aquí, no lo creas. Pero si hay algo que vienen a decirte algo que está ¿dónde? Alineado con la palabra de Dios, empieza a empacar. Número 6. Esto se pone bueno. Hay 7, vamos por el 6 ya. Y así terminamos. Número 6. Háblale la palabra a. Di conmigo a. Tómate un caramelito para la boca. A. Háblale tu palabra a tus generaciones. Deuteronomio 6, lo veíamos la semana pasada. Y le hablarás ¿cuándo? Cuando se levante. Y fíjese que hay poder en la palabra. ¿Cuántas veces tratamos de explicarla tanto, de hablar tanto y caemos en tantas charlatanerías, en tantas cosas, cuando muchas veces nosotros venimos gente que nos dicen: porque yo creo, porque yo pienso? Y tú le dices: no, no es lo que tú creas, es lo que Dios lo que tú pienses, es lo que Dios dice. Háblale a las generaciones tuyas la palabra de Dios. Háblale la palabra de Dios a tus generaciones.
Hay poder en la Biblia. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra fue inspirada por Dios. En otras palabras, te lo digo de otra manera, Dios está comprometido con lo que Él dijo. Dios está comprometido con lo que Él dijo. Y así es como yo tengo que aprender a hablarle a mis generaciones la palabra de Dios. Ahora el séptimo, tú me vas a decir, ¿y cuál es la diferencia? Aquí te va la diferencia. ¿Cuál es el séptimo, Mónica? Habla la palabra sobre tus generaciones. Habla la palabra no solamente a tus generaciones, sino habla la palabra sobre tus generaciones. Oiga, muchas veces hacemos de la palabra de Dios tantas veces parches y nos dedicamos a... ¿Usted alguna vez ha visto las carreteras cuando muchas veces se llenan de huecos? Y viene entonces la gente del condado o de la ciudad, vienen entonces y echan un poquitico de asfalto en cada hueco, right? Parchear, ¿no? Hacer los parches allí en la... Y muchas veces, fíjate muy bien, a ver, ¿sabes cuál es la oración parche, no? La oración parche es cuando yo vengo a echar asfalto en el hueco que ya el diablo abrió. Es cuando vengo entonces a pedir a Dios que solucione lo que ya pasó. Esta séptima consejo te va, ¿sabes para qué? Para evitar que se hable el bache. ¿Por qué orar? Aquí te va, esto está profundo. ¿Estás listo para no estar de acuerdo conmigo? Tranquilo, quien te va a convencer no soy yo, es el Espíritu Santo. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar por una enfermedad que Dios sane cuando puedo orar por mis generaciones que todavía no han sufrido esa enfermedad? Y yo puedo orar sobre mis generaciones y diciéndole: no, Señor, no te voy a pedir que le cures del Alzheimer. Voy a declarar que mis generaciones no van a sufrir de Alzheimer. Y voy a declarar que quizás mi abuelo murió de Alzheimer, mi mamá murió de Alzheimer, pero yo voy a hablar la palabra sobre mis generaciones y voy a declarar que mis hijos no van a morir de Alzheimer. Habla no solamente la palabra a tus generaciones, sino habla la palabra sobre tus generaciones. ¿Qué estás orando sobre tu casa? ¿Qué estás orando sobre tu casa? Porque la palabra es una institución espiritual. Y cuando tú lanzas la palabra crea. No es tu palabra, lanza la palabra de Dios sobre tus generaciones. Lanza la palabra de Dios sobre tus generaciones. Y hoy yo te voy a pedir en estos últimos minuticos que empieces a pensar cuáles han sido las tendencias de tus generaciones anteriores. Que tú pienses cuáles han sido las tendencias de tus generaciones anteriores, porque hoy la palabra puede cambiar eso. Y que tú puedas pensar, ok, ¿cuáles han sido las tendencias de mi casa? ¿Cuáles han sido las tendencias de los matrimonios en mi familia? Pero yo hoy voy a hablar palabras sobre mi casa y sobre mi matrimonio. Y yo voy a hablar de cosas que nunca han sucedido para que no sucedan. Yo no voy a rellenar el parche cuando se abra el hueco. No. Yo voy a orar que ese hueco nunca se va a abrir en mi camino. Yo voy a orar de que ese hueco nunca se va a abrir en mi casa. Y que puedas levantarte y hablar no solamente palabra a tu casa, sino hables palabra sobre tu casa. ¿Cuántas cosas todavía no han sucedido en tu casa que el diablo está tratando que sucedan? ¿Cuántas cosas todavía no han sucedido sobre tu matrimonio, sobre tu vida, sobre tu finanza, que el diablo está tratando de que sucedan? Pero cuando tú te paras y tú dices: espérate, los chiquillos esos me predicaron hoy mejor que el pastor. Esos muchachitos predicaron hoy mejor que el pastor. Mi casa está fundada sobre la roca. El diablo trata, pero no puede. Y tú puedas hablar bendición sobre tu casa.
hablar bendición sobre tu familia. Dime, ¿ya existe el inventario de cuántas cosas te han pasado quizás por tu casa? ¿Cuántas cosas te han pasado por tu cabeza? ¿Cuántas cosas te han pasado por tu mente de que están sucediendo en tu familia y que todavía no han sucedido en tu casa? No me rellenes parche en esta mañana. No me hables de cosas que están sucediendo. Háblame de cosas que todavía no han sucedido y que tú no quieres que sucedan. Y diga, Señor, aquí el diablo no va a ver hueco. Este camino está sólido, porque yo quiero que mi casa esté sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren hoy hablar palabra sobre su casa? Y salir de aquí listos a hablar palabras a su casa. Y que tú puedas pararte sobre la palabra de Dios en esta mañana. Y tú puedes decir, yo estoy listos ahora. Que otros niños pasan para orar con ellos. Que tú puedas decir, yo estoy listo ahora para declarar hoy sobre mi casa. ¿Cuántos están listos para declarar sobre su casa? Si ya tú hiciste el inventario y has descubierto cosas sobre las que tienes que declarar tu casa, y tienes cosas sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, que tú dices, yo no quiero que pasen en mi casa, yo me voy a parar delante, porque la palabra me capacita para yo ser preventivo, y que tú te puedas parar hoy en fe. Pero no te pares por costumbre, no te me pares por costumbre. Endereza tus rodillas hoy y dile, Señor, mira estas rodillas cómo se paran hoy. Me paro en fe, me paro a declarar, me paro a establecer, me paro a decretar, me paro a hablar palabra sobre mi casa. Hoy me paro a hablar palabras sobre mi casa. Hoy me paro a hablar palabras sobre mi familia. Hoy me paro a hablar palabras sobre mis generaciones. Y yo, en el nombre de Jesús, quiero declarar bendición sobre mi casa. Y declarar en el nombre de Jesús que todo lo que haya venido en mis generaciones se acaba. La palabra de Dios lo detiene. Que tú puedas hoy declarar bendición sobre tu casa, sobre tu familia, y asumir los recursos espirituales que Dios te ha dado. Papá y mamá, tu matrimonio es una institución espiritual. Papá y mamá, tu familia es una institución espiritual. Pueblo de Dios, esta iglesia es una institución espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Hay recursos de Dios asignados a estas instituciones. Asume esos recursos en esta mañana. Y la palabra ha sido clara, porque la palabra te ha dicho, para que no se te caiga el matrimonio, para que no se te caiga la casa, para que no se te caiga la iglesia, fúndala sobre la roca que es la palabra de Dios. Y que tú puedas hoy decir, Señor, tu palabra es mi fundamento, tu palabra es mi confianza, tu palabra es mi mejor seguro, tu palabra es mi mejor aliado. Esa es tu palabra, Dios. Esa es tu palabra, Señor. Esa es tu palabra. Y hoy vengo delante de tu trono sabiendo que tú me recibirás, sabiendo, Señor, que tú vienes a mí, que tú me abrazas, y que tú puedas hoy quizás tomar a alguien que está al lado tuyo y puedas ministrarle y puedas decirle, oh, ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, escucha, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber
llama, delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, oh, oh. Deja atrás tu vergüenza y sal. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Delante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Sí, Señor, en esta hora aquí está el pueblo tuyo que venimos, oh Señor, a declarar sobre nuestra casa, sobre nuestro matrimonio. Estamos en el nombre de Jesucristo declarando que el divorcio no tiene parte en nuestra familia. Estamos hablando sobre, voy a hablar de mi matrimonio ahora y voy a decir que el divorcio no va a tener parte en mi casa. Voy a decir que mis hijos no van a ser divorciados nunca, que van a encontrar mujeres princesas del reino de los cielos, que van a encontrar las vírgenes del reino de los cielos, mujeres ungidas, temerosas. Dime si esa es tu oración hoy. Vamos, dime amén si así tú estás orando hoy. Y que tú declaras que van a encontrar princesas, van a encontrar príncipes. Si tienes hija, empieza a declarar sobre tus hijas. No, nadie las va a llevar a una cama sin antes llevarla a un altar. Nadie las va a llevar a una cama sin antes llevarlas a un altar. Nadie se va a aprovechar de ellas. Nadie va a disfrutar lo que tú tienes reservado para el príncipe que tú has separado para mis hijas. Vamos. No me estés tapando hueco. Ponme la carretera bien sólida y decláralo sobre tu casa y de tu familia. Empieza a hablar sobre las drogas. Empieza a hablar allí sobre los vicios. Empieza a hablar allí sobre todas las turbaciones y las perturbaciones que hay en este mundo. Y habla sobre tu familia. Habla sobre tu matrimonio. Y que tú puedas declarar en el nombre de Jesucristo que eso no tiene ni parte ni suerte en tu casa. Que tu casa, tu familia, que tus generaciones van a ser bendecidas. Van a ser... Que tus familias y tus generaciones van a ser verdaderamente usadas por Dios. Que van a ser dirigidas por la palabra de Dios. Que no se van a guiar por criterios humanos. Que no se van a guiar por criterios de la internet, por criterios de los influencers. Que no se van a llevar por moda, sino que en el nombre de Jesús se van a llevar por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús declara sobre tu casa, declara sobre tu familia, declara sobre tu matrimonio, declara sobre tu familia, declara sobre tu iglesia, declara sobre tu iglesia. Si tienes una silla vacía al lado, pónmele la mano a esa silla vacía que tienes al lado ahí. Pónmele la mano a la silla vacía. Yo declaro que esta iglesia no va a predicarse más a sillas vacías. Empieza a hablarle a esa silla. Empieza a hablar palabra de Dios. Empieza a hablar palabra de Dios que dice: en esta iglesia no se le predica más a sillas vacías. En esta iglesia no se le predica más a silla vacía. Dios llena esta silla. Dice que, Señor, el pueblo compartía en las casas, tenía favor de Dios y con los hombres. Y dice que Dios añadía a los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Dice: Señor, trae a esta silla salvación.
Trae a esta silla gente salva. Trae a esta silla gente que se levante. Yo declaro que esta iglesia no se divide. Yo declaro que esta iglesia no se fracciona. Declaro que el conflicto en el nombre de Jesús siempre va a ser conflicto de crecimiento y nunca conflicto de decrecimiento. Yo declaro sobre que esta iglesia que vamos a tener problemas de parqueo. No vamos a tener donde parquear. ¿Qué vamos a hacer con tantos niños? ¿Qué vamos a hacer con tanta gente? ¿Qué vamos a hacer con tantos jóvenes? Decláralo, decláralo, decláralo sobre tu iglesia. Declara sobre tu iglesia que tu familia van a ser siervos de Dios en la iglesia de Dios. Declara sobre tu familia que lo que más le va a gustar a tu casa, que lo que más le va a gustar a tu familia es servir a Dios en el cuerpo de Cristo. Es servir a Dios en el cuerpo de Cristo. Habla allí sobre tu familia. Habla sobre tu matrimonio. Habla sobre tu iglesia. Habla la palabra. Cubre con palabra tu casa. Cubre con palabra tu matrimonio. Cubre con palabra tu familia. Porque la palabra es la institución que Dios te ha dado para protegerte, para guardarte. No es que no vaya a venir la tempestad. Sí va a venir la tempestad, pero tú no vas a caer si estás cubierto con la palabra de Dios. Cubre, 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 cubre. Cubre a tus hijos con la palabra. Cubre tu casa con la palabra. Cubre tu iglesia con la palabra. Porque la palabra es la que protege. La palabra es la que fundamenta. El Padre te recibirá con sangre preciosa.